En el ejercicio 1, se nos pide que recuperemos el circuito de la derivación 1 de ESG para obtener el circuito de aislamiento y para posteriormente alimentarlo con la fuente flotada que será diseñada. Esta es la etapa final donde se muestra el circuito de aislamiento donde está el optoacoplador. Para el diseño de este se utilizan resistencias de valor nominal pequeño, orden de ohms, para permitir el paso de corriente adecuada para encender el LED interno del optoacoplador. De igual manera, para la parte del transistor, se utilizaron resistencias del orden de ohm para mantener el voltaje emisor-colector, por lo que se propuso un valor de 100 y 160 ohm en paralelo con un capacitor de 100 nanofaradios. Este aislador óptico proporciona aislamiento galvánico entre el circuito de entrada y el de salida. Y esto es para lograr protección contra voltajes altos, picos transitorios elevados y ruido eléctrico que puede causar problemas. La manipulación de altas corrientes implica el tener consideraciones de seguridad eléctrica para los operarios y de protección para el sistema digital. Es deseable que la interconexión entre ambas etapas, la digital y la de potencia, se haga por un medio de acoplamiento que permita aislar eléctricamente los dos sistemas. Con este optoacoplador se mantiene un acoplamiento óptico y al mismo tiempo un aislamiento eléctrico. La razón fundamental para llevar a cabo acoplamiento óptico y aislamiento eléctrico es por protección de la etapa o sistema digital, ya que si ocurre un corto en la etapa de potencia o cualquier otro tipo de anomalía eléctrica, el optoacoplador protege toda la circuitería digital de control. Por lo tanto, al realizar la simulación, esperamos a que corra el programa. Y aquí ya podemos observar que la señal de salida después del optoacoplador mantiene su forma, pero se utilizó un amplificador no inversor para amplificar la señal proveniente de este optoacoplador y así obtener la misma señal que se tenía antes de entrar a la etapa de aislamiento óptico. Por lo tanto, la señal azul es nuestra señal pre-aislamiento y nuestra señal amarilla es post-aislamiento. Y se puede observar que tienen la misma forma de la señal. Y alejando un poco aquí podemos observar a todo el circuito que se recuperó, donde están la etapa de filtrado, la etapa de amplificación, el acondicionador de señal y finalmente nuestro circuito de aislamiento. Para la fuente de poder tradicional, primero se colocó una señal senoidal de corriente alterna con 120 volts y a una frecuencia de 60 Hz. Esta se conectó a un transformador, el cual tiene la misma inductancia tanto en el devanado primario como en el secundario. La salida de este transformador nos da aún una señal senoidal, pero lo que nosotros necesitamos es convertir esta corriente alterna en corriente directa. Para ello se necesitó realizar una rectificación de onda, la cual está comprendida por un puente de diodos 1N4148 y un arreglo de capacitores, como estos que se muestran. Entonces, esta parte del puente de diodos funciona para la parte positiva, es decir, el polo positivo en donde obtendremos los semiciclos positivos, simulando esta forma, y esta parte
para los semiciclos negativos, el que es idéntica a la parte positiva. Es decir, se podría decir que esta fuente de poder es casi simétrica debido a que se tienen los mismos componentes, tanto en la parte para el polo positivo como para el polo negativo. Como se desean obtener más o menos 12 volts en esta fuente de poder, se necesitó agregar reguladores de voltaje, es decir, estos se encargan de regular el voltaje que entran para convertirlo en el voltaje de salida deseado. Es por eso que este 7812 se encarga para el polo positivo y nos va a entregar a la salida 12 volts. Y este 79 se encarga del polo negativo, que igual de misma forma en la salida nos va a entregar 12 volts, pero negativos. Entonces, al correr la simulación, se observa que inmediatamente se obtienen los voltajes esperados, solo que en la parte negativa se tienen menos 12.1 volts, lo cual corresponde a un error del 0.83%, lo cual es muy aceptable. Se puede observar que solamente para la parte positiva de esta fuente hay un arreglo diferente. Esto es porque la fuente de poder va a alimentar con más 12 volts a la fuente aislada. Entonces, al conectarle la fuente aislada a esta de poder, se notó que se variaba el voltaje. Entonces, se optó por este arreglo conformado por una resistencia de 3.3 ohms, un transistor BJT tipo PNP y este último capacitor electrolítico conectado al capacitor de esta salida. Entonces, con este arreglo se comprobó que este voltaje se mantiene constante al conectar la fuente aislada. Para el diseño de la fuente aislada se consideró como entrada un microcontrolador con modulación por ancho de pulsos para regular dicho ancho de una señal cuadrada y esta misma active la compuerta de un circuito MOSFET. Entonces, el PWM se compone por una frecuencia y un ciclo de trabajo, en donde la frecuencia que trabaja el Arduino es aproximadamente 490 Hz y el ciclo de trabajo que se estableció fue del 80%. Arduino trabaja de 0 a 255 bytes, por lo que el 204 corresponde al 80% en el que queremos que funcione este ciclo de trabajo. Se seleccionó el puerto 5 de Arduino, el cual corresponde también a una salida de tipo PWM. El MOSFET es conectado a un transformador de pulsos, pero en Proteus no se encontró algún transformador de pulsos, por lo cual se colocó un transformador normal que tiene la misma función y se compone por un devanado primario y dos devanados secundarios. El otro extremo de este transformador es alimentado positivamente por la fuente de poder diseñada en el ejercicio anterior. La relación de este transformador es 5-5 y se puede observar que en cada devanado secundario hay otro arreglo y es simétrico ya que se tienen los mismos valores en los componentes, desde diodos, bobinas y capacitores y resistencias. Se colocó un capacitor electrolítico en cada devanado del transformador, de forma que al final el voltaje de salida fuera el más aceptable posible para poder alimentar a la demás circuitería que más adelante se explicará. Entonces, la finalidad de esto es obtener un voltaje más o menos entre 5 y 15 volts, por lo que se optó por este arreglo de capacitores en donde en el devanado primario se puso un capacitor de 2 microfaradios y para cada devanado secundario uno de 0.75 microfaradios. Para que sea considerada como una fuente aislada, es decir, capaz de alimentar a todos los circuitos que estén en contacto directo con el paciente, se requiere que las tierras sean diferentes entre la fuente aislada y entre la fuente de poder. Esto cumpliendo con la finalidad de la seguridad eléctrica que se pretende en esta práctica. Así que al correr la simulación con este arreglo de capacitores, se observa que el voltaje en la salida de la fuente aislada va incrementando conforme pasa el tiempo, pero a la vez el voltaje en la fuente de poder siempre se mantiene constante. El voltaje en la salida llega hasta más o menos 11 volts, lo cual es aceptable
para cumplir con la alimentación de los demás circuitos. Podemos observar que esta simulación corre correctamente. Este ejercicio se requiere medir voltajes y corrientes de entrada y salida de la fuente aislada. La entrada de la fuente aislada corresponde a la salida de la fuente de poder, mientras que la salida es esta que ya medimos anteriormente. Para obtener la corriente en la entrada de la fuente aislada, se coloca una carga de 3.3 ohms para que esta misma permita medir la corriente, pero a su vez no consuma mucha, y esta es conectada al último capacitor de este circuito. En cambio, en la fuente aislada no es necesario agregar alguna carga, es decir, una resistencia, debido a que en la salida de esta fuente ya se cuenta con una y podemos medir directamente la corriente que pasa en esta. En la corriente de entrada se obtienen 3.62 amperes, lo cual multiplicado con los 12 volts de salida nos da una potencia de 43.44 watts. En cambio, en la potencia de salida, es decir, 11 volts por 1.1 miliampere de corriente de salida, se obtienen 0.012 watts, lo cual al comparar los 43.44 con los 0.012 watts, se aprecia una diferencia. En la salida de la fuente aislada nos es conveniente tener una corriente muy pequeña, ya que como esta fuente se conecta directamente al paciente, es necesario cuidar toda la seguridad eléctrica, a pesar de que con las tierras diferentes entre la fuente aislada y la fuente de poder, se garantiza que esta fuente ya está completamente aislada y segura. Okay. Para el ejercicio 4, se pide el diseño de la estrategia de alimentación que considere que la fuente de potencia alimenta a la fuente aislada. Dicha estrategia se ve reflejada por la siguiente línea de conexión, donde el voltaje de salida de la fuente de potencia, 12 volts de corriente directa, alimenta al transformador de la fuente aislada. Para entender el funcionamiento, se tiene que mencionar que al comienzo se tiene una corriente alterna, la cual se convierte a directa mediante una etapa de rectificación, una etapa de filtrado, una etapa de regulación. En el siguiente bloque se tiene la parte de conmutación, la cual se realiza con un MOSFET a una frecuencia elevada, que será inducida por el ancho de pulsos o nuestro PWM, la cual con su ciclo de trabajo hace que funcione de manera ideal esta fuente, haciendo que cuando el voltaje de salida baje amplíe su ancho de pulso, colocando de nuevo a un nivel normal, y lo mismo si se eleva este ancho de pulso, disminuye hasta el punto que se estabilice de nuevo. Estos convertidores DC-DC están formados por varios componentes, entre ellos un inductor, un transformador, condensadores y un conmutador, que es el MOSFET, que tiene dos estados, tiempo alto y tiempo bajo, 1 o 0. Estos convertidores se conectan a una fuente de alimentación DC con una tensión y proporcionan un voltaje regulado, como ya se mencionó anteriormente, a la resistencia de carga R mediante el control del estado del interruptor, el cual depende de su ciclo de trabajo que lo genera nuestro PWM. Al simular esta parte, y al realizar un zoom para apreciar de mejor manera los voltajes, en nuestra fuente de poder observamos los más y menos 12 volts. Y por otro lado, los voltajes de nuestra fuente aislada de igual manera nos proporcionan más y menos 12 volts. Por otro lado, la segunda parte que pide este ejercicio es
al recuperar el circuito de aislamiento del ejercicio 1, tenemos que alimentarlo con nuestras fuentes diseñadas que forman la fuente flotada. Para esto se tiene el siguiente esquema, donde está nuestro bloque de fuente de poder tradicional y nuestro bloque de fuente aislada y las etapas que utilizaremos para alimentar. Necesitamos el filtro activo pasabajas para que nuestra señal tome la forma de la derivación. El acondicionamiento y offset que ayudan a que la corriente que ingrese al LED sea la adecuada y así funcione adecuadamente nuestro optoacoplador, el transistor del optoacoplador y finalmente la etapa de post-amplificación. La fuente de poder alimentará a todo lo que esté después del transistor del opto y la fuente aislada alimentará a todo lo que esté antes del LED del opto. Regresando a la simulación de Proteus, aquí se observa esa parte. Aquí tenemos la etapa del filtro activo pasabajas, donde podemos observar que tiene más y menos 12 volts con una fuente de Proteus. Y esto se utilizó para reducir la complejidad de la simulación. Sin embargo, todos los demás componentes están alimentados con las fuentes diseñadas, la fuente de aislamiento y la fuente de poder. Se utilizaron etiquetas FP+, FP-, FA+, y FA- para identificarlas de una mejor manera. Aquí se encuentra el acondicionador y el circuito de aislamiento. Y cada uno está alimentado de acuerdo al esquema que se enseñó anteriormente. Al simularlo, esperamos a que se encuentre la señal. Una vez que el osciloscopio haya detectado las señales, podemos observar una de color azul y una de color amarillo. La señal de color azul es la señal que entra al circuito de aislamiento, es decir, la etapa de preaislamiento, mientras que la de color amarillo es la señal después del circuito de aislamiento. Se puede observar que se mantiene la forma de la señal, por lo tanto la estrategia de alimentación para el circuito de aislamiento es el adecuado, así como el correcto funcionamiento de nuestras fuentes diseñadas.
Para el ejercicio 5 retomamos la simulación del inciso anterior, agregando 2 Arduinos con la finalidad de exportar ambas señales mediante puertos seriales a LabVIEW. Previamente se generaron los pares de puertos virtuales necesarios para esta conexión. Conectamos cada señal a la entrada de su respectiva Arduino y el programa generado para ambos Arduinos leerá analógicamente cada señal y debido a la naturaleza de la lectura analógica se le asignará un valor de entre 0 y 1024 a cada dato recibido. El programa fue cargado mediante la configuración del Arduino, como se puede mostrar en la pantalla, y el Arduino arrojará como salida la señal leída que será mandada al puerto virtual, el cual también estará configurado para el puerto al cual desea ser mandado. Como podemos observar, al iniciar la simulación se empiezan a dibujar ambas gráficas mientras que ambos puertos seriales están encendidos. Ya que en LabVIEW se recibirán los datos mandados por los puertos seriales ubicados en Proteus, configuramos el par del puerto serial que le corresponde. Posteriormente, mediante los bloques de visa, inicializamos y cerramos el puerto y dentro de él incluimos un delay, un visa read que leerá y nos devolverá la señal de los datos enviados y finalmente va a pasar por un convertidor de datos numéricos. Posterior a esto, el dato obtenido será multiplicado por un factor de conversión de 0.0049 para convertir los datos a voltaje y esto se graficará. Este proceso se repitió en ambas señales y una vez obtenidas ambas señales, para obtener el error las restamos, posteriormente se multiplicaron al cuadrado y posterior a eso se le agregó un bloque de integración. Este bloque de integración va a obtener como salida una señal a la cual se le aplicará la raíz cuadrada para finalmente obtener el resultado en una gráfica. En la pantalla podemos observar la derivación antes de ser aislada por el optocuplador. Y ahora podemos observar la señal ya aislada. Ambas gráficas se van dibujando y en la parte inferior se observa una gráfica de error. En la gráfica del error cuadrático se observa una amplitud entre 0 y 0.05. Esto equivale a un 0% y un 5%, por lo cual están dentro del rango establecido. Para comprobar este resultado, exportamos los datos de cada una de las gráficas a Excel y una vez que teníamos la secuencia de datos establecida de ambas señales, fueron guardadas para después ser leídas en un programa de MATLAB que las graficaría y posteriormente calcularía el error cuadrático medio. En este caso obtuvimos un 4.28%, lo cual indica que estamos dentro del rango. Finalmente, la gráfica obtenida de la comparación de ambas señales se puede observar aquí, en el cual tenemos la misma forma, a excepción de algunos picos que se pueden observar en los que difiere. En el ejercicio 6 se pide que se demuestre que regulando el valor del ciclo activo se regula el voltaje obtenido de la fuente aislada. Establecer la función que asocia estas dos variables y probar diferentes regresiones de tal forma que el modelo produzca un valor de índice de correlación superior al 95%. Por lo tanto, como podemos observar en la pantalla, tenemos nuestra fuente de potencia y nuestra fuente aislada. Primero vamos a comenzar cómo funciona nuestra fuente aislada. Bueno, nuestra fuente aislada es un convertidor de voltaje DC-DC que consta de dos elementos, un controlador y una etapa de potencia. La etapa de potencia incorpora elementos de conmutación y convierte el voltaje de entrada a la salida deseada. Este controlador es muy importante para la estabilidad y la precisión de nuestra fuente, y este diseño utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso, PWM, para obtener así nuestro voltaje regulado. Este ciclo de trabajo de la señal PWM es proporcional al voltaje y determina el porcentaje de tiempo durante el cual el elemento de conmutación conduce y a su vez
este voltaje de salida. Nuestro elemento de conmutación es nuestro MOSFET. El controlador de PWM produce una onda de pulso rectangular que conmuta al MOSFET a una frecuencia establecida. El voltaje de salida del regulador es proporcional al ciclo de trabajo. Por lo tanto, al simular, primero vamos a ver en qué está compuesto. Esta fuente de potencia se diseñó en el ejercicio 2 y esta fuente aislada en el ejercicio 3 y están conectadas mediante la estrategia de alimentación del ejercicio 4, con la modificación de que tenemos un generador de pulsos para nuestro PWM y de esta manera ir variando su ancho de pulso de manera más fácil. Por lo tanto, al darle doble clic podemos ir variando su ancho de pulso en esta ventana de sus propiedades. Vamos a iniciar con el 5%. Entonces, simulamos y con el zoom para observar de manera más detallada el voltaje que tenemos. Para la fuente de potencia tenemos más o menos 12 volts y nuestra fuente aislada de más o menos 2.39 volts. Detenemos y volvemos a cambiarlo. Ahora a un 15%. Volvemos a simular y ahora nuestros voltajes son los siguientes. Este sigue siendo el mismo, pero aquí ya aumentó a más o menos 2.70 volts. Cambiamos de nuevo el ciclo de trabajo a 30%. Lo simulamos y no varía, sigue siendo el mismo para la fuente de potencia y para nuestra fuente aislada hay un incremento a más o menos 3.71 volts. Regresamos, cambiamos a 60%, volvemos a simular y vemos que sigue igual y aquí tenemos un aumento de voltaje a más o menos 7.58 volts. Lo volvemos a cambiar a 90%. Simulamos y aquí podemos observar cómo sube hasta mantenerse en un voltaje que corresponde a su ancho de pulso y es de más o menos 11.2 volts y aquí se sigue manteniendo. Con esto podemos observar que al ir aumentando el ciclo de trabajo aumenta nuestro voltaje de salida. Con esto ya podemos realizar la relación entre estas variables y así determinar su coeficiente de correlación y el modelo de regresión más conveniente, como se muestra en esta gráfica y en esta tabla. En esta tabla podemos ver el ancho de pulso con su respectivo voltaje de salida, que ya simulamos, y al graficar estos datos se obtiene
este comportamiento. Y podemos observar que es un comportamiento lineal que coincide con la teoría. Por lo tanto, se realizó una regresión lineal, donde el modelo matemático está compuesto por esta ecuación y se tiene un coeficiente de correlación de 0.97 o bien expresado en porcentual del 97.13%. En el último experimento de la práctica estaremos utilizando el circuito generado en la práctica anterior, el cual incluía el procesamiento de la señal y el aislamiento de la misma, y estaba compuesto por las etapas de filtrado, atenuador de instrumentación, amplificador de instrumentación, el acondicionamiento y offset de la señal, el aislamiento óptico y finalmente la amplificación y los dispositivos de visualización. En esta ocasión serán alimentados por las fuentes generadas en el ejercicio 2 y 3, y la estrategia de alimentación es que la fuente de poder tradicional alimentará a lo que estaba posterior al optoacoplador, mientras que la fuente aislada estaría alimentando la parte del filtrado, atenuador de instrumentación, amplificador de instrumentación y el acondicionamiento de la señal. Esto es la parte que está conectada al Arduino en el caso de nuestra simulación, pero al verlo de una forma más real, esta parte será la que estará conectada a nuestro paciente y es por eso importante que sea aislada. Este es el circuito final compuesto por las fuentes creadas y el procesamiento y aislamiento de una derivación. En esta ocasión, todo fue alimentado mediante las fuentes creadas, desde la etapa de filtrado, como se puede observar en la pantalla, incluyendo filtro pasabajas, el filtro pasa altas, el rechazabandas. Después observamos la alimentación del atenuador de instrumentación, el amplificador de instrumentación, el acondicionamiento de la señal para poder realizar el aislamiento de esta y finalmente la parte de aislación óptica. Ya que ambas señales también serán exportadas a LabVIEW, el circuito incluye ambos Arduinos que permitirán la comunicación serial. Y al correr la simulación, debido a la complejidad de esta, marca un error, por lo que no nos permite visualizar las gráficas o que el programa continúe. Para reducir la complejidad del circuito, alimentamos un op-amp con la fuente predeterminada de Proteus, conservando los demás alimentados por las fuentes generadas por nosotros. Y de esta manera se pudo correr la simulación. Al correr la simulación se abrirá el osciloscopio, el cual nos enseñará ambas señales. La de color azul es aquella señal generada antes del optoacoplador y la señal amarilla será la señal generada posterior al optoacoplador y ya pasada por la amplificación. La señal observada en la pantalla es la señal obtenida antes del circuito de aislamiento de la derivación. Ahora la señal obtenida posterior al circuito de aislamiento. Y ahora la gráfica del error medio obtenido de ambas señales.
La gráfica nos muestra una comparación de las señales, mostrando ambas señales a la par, mientras que el programa realizado en MATLAB calculó el error cuadrático medio, que en este caso fue de 1.31%.